Bueno, buenas noches. Vamos a hacer otro ejercicio. Solo antes de todo, el día, bueno, de esta semana que viene a la próxima, tenemos el corto, ¿verdad? O el laboratorio. Es decir, sería de la semana, lo haríamos el 20 y el 22. Son los días que tendríamos el examen. Igual forma, ¿verdad? Un grupo viene el 20, el otro viene el día 22. Saldría hasta lo que veamos la próxima semana, ¿verdad? ¿Ya? En el caso de ustedes, el día jueves no hay clase, ¿verdad? Creo que es asueto. Entonces solamente lo que veríamos el día martes, eh, que es un tema más, pero si no es suficiente, les voy a subir algún video para que vean otro ejemplo, ¿verdad? Ya son modelos de asignación, si mal no recuerdo. Hoy vamos a continuar con los modelos de transporte, solo que ahora vamos a ver un ejemplo quizás un poquito más complejo, eh, y básicamente es similar, así les va a salir en el examen, ¿no? O sea que si entienden el de ahora, creería yo que podrían hacer bien el del examen. En la clase pasada vimos un modelo de transporte y lo resolvimos por Vogel y lo resolvimos por esquina noroeste. Sin embargo, el modelo, si se fijan, era un poco básico. Es decir, por ejemplo, la oferta era igual que la demanda y también no habían otro tipo de restricciones, más que las restricciones de oferta y de demanda, ¿verdad? Nada más. Pero hoy no, hoy vamos a ver un modelo en el cual, aparte de las restricciones de oferta y demanda, hay también restricciones, por ejemplo, de rutas no permitidas, y también tenemos cantidades mínimas o máximas de distribución permitidas. Y lo otro es que la oferta no va a ser igual a la demanda. Vamos a ver un ejemplo así, que de seguro así vendrá en el examen. Es más, este ejercicio que vemos acá lo he tomado de un laboratorio de los años anteriores. Así que lo vamos a resolver ahora paso a paso, así como si fuera un examen y lo que yo les pido en un examen. Vamos a ver. Dice, se tiene tres plantas de manufactura, las cuales producen un tipo de producto, el cual está distribuido a través de 4 centros de distribución en todo el país. Las capacidades en miles de unidades para las diferentes plantas son de 120, 150 y 160. ¿Ya? Esos son miles de unidades de producto, respectivamente, dice. La demanda en cada uno de los centros de distribución es de 110, 120, 130 y 120. Los costos de distribución por unidad se definen a continuación. Yo le pongo una tabla y si se fijan, de la planta 1 al centro de distribución 2 no hay ningún dato. No es que me haya equivocado, ¿verdad? Sino que simplemente, como lo dice aquí abajo, dice, se ha determinado que la planta 1 al centro de distribución 2 no es conveniente suministrar producto debido a los altos costos que esto implica. Entonces quiere decir que de la planta 1 al centro de distribución 2 es una ruta no permitida. En esos casos yo lo que voy a hacer es no ponerle el dato, ¿verdad? El costo. Cuando usted vea en una tabla de costos que no está el dato, es que esa ruta no es permitida. ¿Ya? Asimismo, dice la planta 2 al centro de distribución 3, se debe suministrar como máximo 30,000 unidades, si fuese necesario. Ahí hay otra restricción, ¿no? Y luego la planta 3 al centro de distribución 1, por lo menos se deben de suministrar 40,000 unidades. Encuentre las soluciones factibles a través de los métodos de esquina noroeste y aproximación de Vogel. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el primer paso para hacer en estos ejercicios? El diagrama, ¿no? El diagrama de red, que ya lo vimos, sin embargo lo vamos a hacer de nuevo. Voy a tomar aquí uno de referencia, el que vimos en la clase pasada. Esta es la parte quizás más fácil, pero que aún así a veces suelen fallar en el examen de esto, ¿verdad? Pero no deberíamos por qué fallar en esto.
Lo que vamos a hacer es hacer mi diagrama de red inicial. Es mi diagrama donde yo voy a poner en este caso al lado izquierdo, siempre voy a poner lo que son los orígenes. En este caso son las plantas de producción, ¿no? Y dice que yo tengo, son 3 plantas. Son 3 plantas las que yo tengo, ¿no? La planta 1, 2 y 3. Y dice que las capacidades de producción de cada una de las plantas son de 120, 150 y 160 milver. Entonces, acordémonos que hay que colocarlo a la izquierda del nodo. ...120, 150 y 160. Lo que voy a hacer mejor, me voy a traer esto para allá. Para estar viendo la teoría, ¿no? Dice que las capacidades de las plantas son 120, 150 y 160. ...120... ...150... ...160. ¿Cuál sería entonces la capacidad total de producción? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto sería la capacidad total? Estamos hablando de dos. ¿Cuál? 430. Esos son 430,000 unidades. Bueno, ya que tenemos las plantas, el siguiente paso es los centros de distribución, ¿no? Al lado derecho del diagrama le vamos a poner los destinos, es decir, los centros de distribución. Dice que tenemos 4 centros de distribución. Los vamos a colocar acá. Centro de distribución 2, centro de distribución 3 y el centro de distribución 4. Luego dice que las demandas de cada uno de los centros de distribución son de 110, 120, 130 y 120.
¿Cuánto sería entonces mi demanda total? 480. Esa es la demanda total. Sumé ambas, ¿no? Todas. Es decir, la capacidad total y la demanda total. Si se fijan, aquí qué pasa, que la oferta no es igual a la demanda, como habíamos visto en el ejercicio, el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos que vamos a hacer cuando la demanda es mayor a la oferta? ¿Crear una qué? Una planta ficticia. ¿Sí? Eso va a ser cuando mi demanda sea mayor a mi oferta. Y si mi oferta fuera mayor a la demanda, voy a crear un centro de distribución ficticio. Entonces aquí yo le voy a poner la planta ficticia, cuya capacidad, ¿cuánto sería? 50, ¿no? Que es la diferencia que hay entre la oferta y la demanda. Al sumar ahora, yo ya tengo que mi capacidad total también es 480. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es colocar los diferentes nodos, perdón, arcos, ¿ya? O las flechitas, las cuales indican el costo para cada uno. Por ejemplo, de la planta 1 al centro de distribución 1, yo tengo un costo de 2. Ahí lo voy a ir colocando así. De la planta 1 al centro de distribución 2, ¿se puede? No, ¿verdad? Porque no es permitido. Es una restricción. Cuando es una restricción de que yo no es una, que es una ruta no permitida, que yo no puedo enviar producto hacia ese lugar, lo único que hago es no poner el arco. ¿Ya? Entonces, sí hay al centro de distribución 3, que ahí vemos en la tabla que tiene un costo de 6. Y luego de la planta 1, sí hay para la centro de distribución 3. Y su costo es de 3. ¿Ya? Centro de distribución 4, costo de 3, perdón. Esto lo vamos a corregir, ¿verdad? Planta 2, planta 3. No le había cambiado el número. Ahora de la planta 2 vamos a colocar los diferentes nodos, arcos, perdón. De la planta 2 al centro de distribución 1, que el costo es de 3. Luego de la planta 2 al centro de distribución 2, cuyo costo dice que es 4. De la planta 2 al centro de distribución 3, cuyo costo dice que es 1. Y luego de la planta 2 al centro de distribución 4, cuyo costo dice que es 4. Y luego de la planta 3 al centro de distribución 1, y el costo dice que es de 1.
planta 3, centro de distribución 2, costo 5, planta 3, centro de distribución 3, costo 2, y de la planta 3 al centro de distribución 4, cuyo costo es de 6. Finalmente vamos a poner todos los arcos de la planta ficticia a cada centro de distribución. ¿Cuánto va a ser el costo? 0, ¿verdad? A mí como solamente lo estoy poniendo al centro, se me montan un poco ahí los números, pero ustedes a lápiz los pueden posicionar donde ustedes quieran. Aquí el costo es 0. Costo 0. Cero. Y 0. Bueno, y ahí tengo ya mi diagrama de red inicial. Ahí ya tengo uno de nota, ¿eh? Un punto ya ganado. No, porque está bien fácil eso, hacer rueditas y rayitas. Un puntito. Ahora se van a ganar otros 2 puntos. ¿Qué van a hacer ahora? Vamos a aprender a sacar el modelo matemático. ¿Ya? Yo les decía, los métodos que vamos a ver nos dan soluciones factibles. Sin embargo, un modelo de estos, si yo lo quiero resolver y encontrar la mejor solución, y no quiere decir que necesariamente el Vogel, por ejemplo, no le dé la solución óptima. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. La mejor solución la da a través de un modelo matemático. Pero ya no podemos resolver esos modelos por método de las 2 fases. ¿Ya? Porque solo, por ejemplo, este modelo estamos hablando de alrededor de 15 variables, sin incluir las variables de holgura, sin incluir variables artificiales, ni de excedente. Con que de 2 variables en el examen costó, ¿verdad? Imagínense resolver, pasa todo el día haciendo esto, no, ¿verdad? Cuando es un modelo de estos, la única forma de resolverlo es a través de software, ¿ya? Entonces, por eso vamos a aprender nada más a sacar el modelo, no lo van a resolver, ¿verdad? Lo vamos a resolver a través de las otras metodologías, pero sí vamos a aprender a cómo sacar un modelo para un problema de distribución, ¿ya? Con el fin de que si usted en algún momento quiere aplicar una herramienta de estas, se acompañe de un software y lo resuelva a través del software, pero al menos ya sabe cómo a partir de los centros de las plantas o de los orígenes a los destinos, centros de distribución, y conociendo los diferentes costos, usted podría plantear un modelo matemático. Entonces el siguiente paso es, vamos a crear un modelo, el modelo matemático de este problema. Pero aquí ya no hay que pensar tanto como eran los modelos matemáticos del periodo pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá era de pensar en cómo iba, aquí ya es menos, ¿sí? En el sentido que los mismos nodos nos están dando las restricciones. Para empezar, en este caso, cada nodo, ¿ya?, tiene diferentes arcos de salida y de entrada, ¿no? Pues esos arcos básicamente representan cada una de las variables del problema. Cada arco es una variable. Para ello nosotros vamos a nombrar con un correlativo del 1, en este caso del 1 al 4, las plantas, y del 1 al 4 también los centros de distribución. Casualmente queda la misma cantidad, ¿verdad? No necesariamente van a ser los mismos nodos al lado derecho que al izquierdo, pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Ya?
No porque no sean igual la cantidad, es otro tipo de ejercicio, ¿no? Se resuelve exactamente igual. Pero los vamos a reconocer como 1, 2, 3 y 4 y lo mismo esto, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la función objetivo, para empezar todos estos problemas, dijimos que eran problemas de minimización, ¿verdad? Porque lo que vamos buscando es minimizar el costo de distribución, ¿verdad? Entonces le vamos a poner problema de minimización. O sea, vamos a hacer un poquito grande esto. Minimización y donde la función objetivo, ¿qué va a ser? Como yo lo que quiero es minimizar eh, costos, entonces la función objetivo va a representar los costos totales de distribución. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser los costos totales? Pues lo que va a hacer en los costos totales es la suma de todas las variables multiplicadas por el costo unitario, ¿verdad? ¿Ya? Es decir, por ejemplo, la primera sería 2x11. El 2 es el costo que tiene de la planta 1 al centro de distribución 1. La x es la variable y esta es una especie de subíndice. ¿Ya? No es que sea 2 por 11, ¿verdad? O 2x11, no. Este es un subíndice. Hay caso que es así pequeñito solamente para identificar la variable. Esa es la variable x11, que lo que significa es que es la cantidad de producto a enviar de la planta 1 al centro de distribución 1, que puede ser 0 o puede ser cualquier otro valor. ¿Ya? Entonces 2x11 le escucho, dígame. ¿Podría repetir ese procedimiento del 11? Del 1,1. Realmente es 1,1. Es un subíndice que estamos ocupando para las variables, ¿ya? Es decir, como para identificar las variables, así como se puede poner, por ejemplo, x1, x2, como normalmente poníamos allá en dos fases, ¿ya? O en los modelos un poco más sencillos. Aquí la forma de ponerlo es a través de un subíndice. x11. Eso significa que es una variable de x que va de la planta 1 al centro de distribución 1. Luego estaría, por ejemplo, 6x12, ¿ya? Que quiere decir que 6 es el costo, 1,3, perdón, sí, porque de x12 no es permitido, ¿ya? El x13 sería lo que yo puedo enviar producto desde la planta 1 al centro de distribución 3, ¿ya? Y el 6 sería el costo, ¿no? Por eso aquí le hemos puesto 2x11, pero el x11 es como una forma de diferenciar la variable. No trabajamos con diferentes letras porque pueden haber modelos que se nos acabe el alfabeto, ¿ya? Aquí hay alrededor de 15, pero pueden haber problemas con más cantidad. Entonces lo mejor es trabajar la X con subíndices. Y esto representa de dónde a dónde estoy mandando. Si de la planta 1 al centro de distribución 1, por eso es X11. No sé si queda claro eso del X11. Sí, claro. Ok. Luego vamos a ver, aquí quizá me sirve más la tabla, ¿no? Por ejemplo, de la planta 1 al centro de distribución 2 no es permitido. X13 sí, y es 6 el costo. Y X14 es 3. Entonces sería más 6x13 más 3x14. Miren, 1, 4. ¿Sí? Más 3x14. Yo ya, ya después voy a reducir para que se vea como que es un subíndice. Luego vamos al siguiente nodo. Todos los que salen, por ejemplo, de 2 a 1, ¿cuál está saliendo? Está saliendo una de 3. Por lo tanto, sería 3x21. ¿Ya?
más 3x21 más, nos podemos ir a la tabla acá. Mire, este es 2, 2, 4x22, ¿sí? 4x22 más, de la 2 a la 3 es 1, entonces más x23, el 1 no es necesario que lo pongan, ¿verdad? x23, no es necesario poner el 1. Luego, el 2 al 4 sería con un costo de 4, por lo tanto va a ser 4x24, ¿ya? Más 4x24. Esto sigue, ¿no? Vamos a la planta 3. De la planta 3 al centro de distribución 1, que sería x31, lleva un 1, entonces no se pone más x31 más 5x32, ¿sí? Más 2x33 y más 6x34. Ahí ya tengo yo mi función objetivo. ¿Por qué no pongo el nodo, la planta ficticia? No es necesario porque los costos son cero. Entonces es como que usted ponga 0x41 más 0x42. Entonces al final 0 por algo le da 0. Entonces no es necesario ponerlo. ¿Ya? No es necesario que lo ponga. Siempre va a ser, sí, siempre va a ser suma, porque al final me interesa saber los costos totales. Y cada una de esas, por ejemplo, un 2x31 representa, si es que acaso yo doy una cantidad de producto para que se distribuya de la planta 3 al centro de distribución 1, por ejemplo, ese 2 que tuviera la par representa el costo unitario, entonces ese se va a multiplicar por el x31, que es la cantidad de producto a enviar, que no necesariamente tiene que ser un valor, podría dar 0, ¿no? Pero ese 2x31 representa el costo total para enviar de la planta 3 a la planta 1. Entonces al sumarlos todos, me va a dar el costo total. Entonces siempre va a ser suma, siempre. Yo lo voy a hacer esto como subíndice para que no se confundan, ¿verdad? Esto es, haga de caso que lo ponen ustedes así en pequeñito, porque esto es nada más como el nombre de la variable, es como para identificar que no se trata de un número que está multiplicando o algo ahí, sino que es un subíndice de la variable, ¿no? El coeficiente es el que está antes de la x, ¿verdad? No, no tiene nada que ver en los valores que están después de la x. Ese es un subíndice para identificarla. Bueno, ya tenemos la función objetivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a poner las restricciones. Sujeto a todo problema de distribución o modelo de red de distribución lleva de rigor dos tipos de variables. Una es la capacidad de producción que yo tengo, es una restricción porque eso es lo que dispongo, ya es como un recurso que yo tenga. Y lo otro es la demanda de los centros de distribución, esa es otra restricción, ¿ya? Donde me están diciendo cuál es la demanda que debo de suplir en un centro de distribución. Entonces, de rigor, esas restricciones tienen todos los problemas de transporte, restricciones de oferta y restricciones de demanda. Entonces, yo lo voy a poner aquí de oferta y vamos a poner, por ejemplo, la planta 1, es decir, de la capacidad de la planta 1. ¿Cómo voy a hacer la restricción? Bueno, la restricción la voy a hacer
colocando todos los nodos que salen de todos los arcos que salen de ese nodo, ¿ya? Esas serían las variables. Pero aquí solamente lo que estoy diciendo es que la cantidad de producto que salga de la planta 1 debe de ser ¿qué? Menor o igual a 120,000. No puede ser mayor porque la capacidad que tengo instalada es esa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las variables que salen de la planta 1? Sería x11 más x13 más x14. Eso debe de ser menor o igual a 120. Todas las restricciones de oferta, todas siempre van a ser menor o igual. Menor o igual, siempre. Todas las restricciones de oferta, menores o iguales, ¿sí? Ingeniero, Dígame, le escucho. una pregunta. Entonces, en este caso es de oferta, porque como es menor la oferta que la demanda, pero si fuera al contrario, sería de demanda, sujeto a demanda. No, Es que en ese pedazo no. no, es decir, todo modelo de transporte va a tener ambas restricciones, ¿ya? Es decir, restricciones tanto de capacidad o de oferta como de demanda, ¿ya? No, no tiene nada que ver el hecho que sea más la demanda o más la oferta para las restricciones. Las restricciones siempre, independientemente que sea igual la oferta a la demanda, que sea mayor la oferta o que sea mayor la demanda, independientemente de eso, usted siempre va a tener restricciones de oferta y de demanda, siempre, ¿ya? No sé si queda claro la Y interrogante. en este caso se puso de oferta, porque ¿Por qué puse de oferta? Bueno, yo decidí empezar por la oferta, pero ya después vamos a sacar las de demanda. Primero vamos a hacer las de oferta y luego vamos a sacar las de demanda. Es decir, primero vamos a sacar todas las restricciones para cada una de las plantas y esas son todas las de oferta, ¿sí? Y luego vamos a sacar las restricciones de demanda para cada uno de los centros de distribución. Pero yo escogí oferta porque es al azar, ¿verdad? El que está a la izquierda, el origen primero. No sé si esa era la interrogante. sí, ingeniero. Ok. Sigamos con las de oferta, porque el número de nodos que usted va a tener acá, esos nodos son la cantidad de restricciones que yo voy a tener para este tipo. Entonces sería, por ejemplo, acá la planta 2, voy a tener unas restricciones de, acuérdense, todas las variables que salen del nodo. X21, ups, ¿qué hice? El tipo este lo cambié. ¿Qué texto calibre? Decíamos que era X21 más X22 más X23 más X24. Eso debe de ser menor o igual a 150. ¿Sí? Porque no sería igual si tienen que dar todo lo sí. Porque no necesariamente, cuando es capacidad, usted normalmente en una planta de producción tiene la capacidad de producción instalada,
pero en la realidad es mentira. Hay un montón de ineficiencias, pueden haber paros no programados, pueden haber un montón de factores que hacen que su capacidad no la cumpla al 100%. Entonces, normalmente, lo más seguro es que produzca o esa cantidad si trabaja a un porcentaje cierto de eficiencia o que genere menos, ¿ya? Nunca más, porque estamos hablando de una capacidad instalada, es decir, no puede dar más, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, para todo este tipo de modelos, cuando es un centro de bueno, en este caso una planta, un origen, todas son restricciones menores o iguales, ¿ya? Porque usted podría dar esa cantidad o menos, ¿ya? Se podría dar el caso. Entonces todos los problemas de estos van a ser menores o iguales en la oferta. Ya vamos a ver más adelante cuando sí es igual. Luego la planta 3, donde tenemos que X31 más X32 más X33 más X34 es menor o igual a 160. Y finalmente la planta ficticia sería X41 más X42 más X43 más X44 debe de ser menor o igual a 50. Y ahí ya tenemos las restricciones de oferta. Ahora seguimos con las restricciones de demanda. Las restricciones de demanda. ¿Cómo? ¿Cómo? No necesariamente. ¿Por qué? Porque el valor es cero. Entonces, usted la puede poner. Es más, hay quienes la ponen en el examen para no confundirse. Y yo no le bajo puntos, pero lo que yo digo es que trabajó de más. Es más, inclusive en el cuando usted lo va a meter al software, usted lo puede meter en el software y le puede poner si quiere 0x41 más 0x42 y lo puede meter y le va a dar el resultado, pero trabajó de más, ¿va? Porque estar digitando todo eso por gusto, ¿va? Porque al final es cero, ¿va? Ya, al final ya se sabe que independientemente tenga un valor es cero. Entonces, le funciona y trabaja sin necesidad de poner eso. Aquí sí es diferente porque estamos, aunque sea ficticio, sí le estamos colocando un coeficiente de 1 porque estoy sumando nada más las cantidades. Pero en cuanto a es costo, no es necesario porque tiene un coeficiente de 0. Ahora, ya ha pasado eso que hay alumnos que me ponen eso en el examen y yo no se lo pongo malo, ¿va? Por si quieren escribir de más, no hay problema. Pero algunos tal vez lo hacen para no confundirse o no sé, para tener todo en orden. Pero no es necesario, no es necesario. Que al final es cero, no va a alterar nada, no va a alterar el modelo ni nada. ¿Ya? Igual como le repito, lo puede meter al software con índice cero y le va a dar cero. ¿Ya?
Luego decíamos las de demanda, entonces voy a poner los centros de distribución 1. Aquí voy a poner los arcos que entran al nodo. ¿Ya? Esas son las variables. Es decir, sería x11, x21, x31 y x41. ¿Ya? Son los nodos que están entrando al centro de distribución 1. Entonces, x11 más x21 más x31 más x41. Eso aquí sí. Ojo con esto. Para todo problema de transporte, cuando voy a poner las restricciones de demanda, ahí sí les pongo igual, el signo igual. Porque la demanda sí me interesa, es el cliente o el centro de distribución o lo que sea. Ahí sí me interesa que yo pueda suplir con toda la demanda que tengo. ¿Ya? No le voy a dar más, pero la idea tampoco es darle menos. ¿Ya? Por eso se trabaja con plantas o centros de distribuciones ficticios para que pueda tener una solución el modelo. ¿Ya? Aunque en la realidad, donde yo doy, por ejemplo, si es en el caso un centro de distribución ficticio, básicamente sería una demanda insatisfecha. Pero como les decía en la clase pasada, si eso lo meto a un software, me da error. ¿Ya? Porque él me va a decir, ¿cómo no podés satisfacer la demanda? No podés. Entonces, para eso es que se usan los centros de distribuciones ficticios. Pero todas las restricciones de demanda siempre se van a poner con signo igual. Entonces, aquí sería igual a 110. Luego el centro de distribución 2. Hola. ¿Cómo? No, aquí no hay. Del 1 al 2. Del 2 al 1 sí había. Del 1 al 2 es que no es permitido. Aquí, por ejemplo, acá no la vamos a poner. Porque vamos al centro de distribución 2. Solo tengo x22 no, más x32 más x33 solamente. Y eso va a ser igual a 120. ¿Ya? Ahí no puse yo la ruta no permitida, que era x1, 2, que esa no existe. ¿Cómo? Perdón. x22, x33, 32 y 43, perdón, sí. 43. 42, perdón. Ahí está. X22, X32 y X42. Aquí hay algo que como si algunos se equivocan, pero si lo quisieran ver mecánicamente, van a ver que en las de oferta el orden está en el primero de la subíndice, ¿va? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. En cambio, en las de demanda es al revés. 1, 1, 1 es el segundo número, ¿va? 2, 2, 2, así, ¿verdad? Bueno, puede que más los confunda, mejor ahí, háganlo como debe ser. Pero mecánicamente es como para saber si está bien, ¿verdad? Luego tenemos el centro de distribución 3, donde son todos los nodos que llegan al centro de distribución 3, que sería x13 más x23 más x33 más x43. Eso va a ser igual a 130. Y por último, el centro de distribución 4, que sería x14 más x24 más x34 más x44. Todo eso va a ser igual a 120. Y ahí tengo yo las restricciones de demanda. Pero este ejercicio casualmente tiene otro tipo de restricciones.
Bueno, lo voy a dejar ahí. Ustedes ya entienden que este es un subíndice, ¿verdad? Y no me voy a tardar estarle poniendo ahí eso, reduciéndolo. Pero ustedes ya entienden que eso se trata de un subíndice. ¿Qué pasa? El ejercicio tiene otros tipos de restricciones. Ya vimos las restricciones de oferta, ya vimos las restricciones de demanda, la función objetivo, pero hay restricciones que están acá y le dice, mire, una vez que se ha determinado que la planta 1 al centro de distribución 2 no es conveniente suministrar. Esa restricción no es necesario ponerla ahí, sino que usted ya sabe, con simplemente no tomar la variable o no poner ese arco, ya está cumpliendo con esa restricción, porque esa variable ni siquiera existe. Si yo la quisiera representar matemáticamente, fuera como que yo dijera x12 igual a 0. Así se podría representar, pero no es necesario. Basta con el hecho que usted no puso el arco y no la ha incluido en ninguna variable como lo hemos hecho nosotros. Luego la siguiente dice, asimismo, de la planta 2 al centro de distribución 3. ¿Cuál es esa variable? De la planta 2 al centro de distribución 3. ¿Cómo le pusimos? X23, ¿verdad? Voy a poner las de marketing, no sé si sean de marketing, pero así parece. Las restricciones de marketing le dicen que del centro de distribución 2 al 3 debe suministrar como máximo 30,000. Quiere decir que X23 debe de ser ¿qué? Si le estoy diciendo que como máximo son 30,000, menor o igual, ¿no? Menor o igual a 30. Acuérdense que todos lo estamos trabajando en miles. Este es su índice. Y luego me dice que del centro de distribución 1 y de la planta 3 al centro de distribución 1, es decir, X31, por lo menos se deben de suministrar 40,000 unidades. Por lo menos. ¿Qué significa eso? Que debe de ser mayor, ¿verdad? X13, creo que era, ¿no? 31, perdón. Debe de ser mayor o igual a 40. Y por último, la de no negatividad. Aquí no es necesario poner cada una de las variables porque se vuelve muy largo. Lo que puede poner usted es, por ejemplo, X y J, donde I y J representan el subíndice, ¿verdad? Y donde I y J, en este caso casualmente, desde 1 hasta 0, ¿verdad? Es mayor o igual a 0. Lo que estamos diciendo es que X y J, es decir, de aquí X1, 2, 3, 4, ¿verdad? Porque dice desde 1 hasta 4, ¿verdad? Deben de ser mayores a 0, ¿sí? X y J es el subíndice. X y J, donde I y J son valores de 1 a 4, debe de ser mayores o iguales a 0. Así pueden poner la de no negatividad. Y ahí ya tenemos el modelo matemático. Ahí ya tenemos 3 de nota. 3, ¿ah? No le escuché lo último. Sí, no, lo que dice es, asimismo, de la planta 2 al centro de distribución 3, o sea, por eso le pusimos X23, porque es de la planta 2 al centro de distribución 3, se debe suministrar como máximo 30,000, o sea, 30 es lo máximo. Y el otro dice de la planta 3 al centro de distribución 1, o sea, X31.
por lo menos 40. Por eso le pusimos x31 mayor o igual a 40. ¿Sí? Pues yo digo que sí, ¿verdad? De por sí algunos no sacaron 10 porque ahí les bajé unas 25 centésimas. Lo que pasa es que la forma correcta de dar un modelo, ¿verdad? Así como lo aprendimos al inicio. Pero solo pónganle igual así, x y j. Lo que pasa es que algunos como que no entienden todavía lo de la no negatividad. Por lo menos en el parcial me ponían x1 más x2 mayor o igual a 0. Eso no nada que ver, ¿verdad? No es porque lo sumaban. Si yo solo dijimos x1, x2 mayor o igual a 0. ¿Ya? En este caso siempre pongan x y j, donde i y j son desde los valores que va hacia dónde va, ¿verdad? Desde qué número es el primer subíndice al segundo subíndice. En este caso ambos son desde 1 a 4 y son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Pero sí, lo ideal es ponerlo siempre, ¿verdad? Porque si no le vamos a bajar un poquito. Un poquito. Bueno, ya tenemos el modelo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo vamos a resolver por los métodos que hemos visto en la clase pasada, pero ahora hay un pequeño gradito ahí de dificultad. Voy a llevarme esto, lo voy a usar Excel como pizarra. Aquí tengo esto. Lo que voy a hacer para no atrasarme, voy a copiar esto. Lo vamos a explicar acá, ¿verdad? Esta es la primera tabla, ¿verdad? Vamos a hacerlo por esquina noroeste. ¿Ya? Este es 120, 150, 150 dice. ¿Por qué le puse 120 aquí? Creo que aquí me equivoqué en esto, ¿verdad? Dice que son, no, ¿verdad? 110, 120, 130 y 120. Está bien. Ah, pero es que estoy hablando de las... no, estoy acá. 120, 150 y 160. Son 120, está bien, 160. Y luego la otra de 50 que agregué de las ofertas, ¿no? La planta ficticia. Y luego las demandas sí son 110, 120, 130 y 120, ¿no? ¿Qué hemos hecho acá? Bueno, lo que yo he hecho es pasar todo acá a una tabla, ¿no? De forma matricial. He puesto, digamos, todas las plantas, incluyendo la planta ficticia. Acá he puesto las ofertas de esas plantas que están así, ¿verdad? La planta 1 me ofrece 120, 150, 160 y la planta ficticia con una capacidad de 50. Esa es la oferta. Y luego en las columnas voy a poner los centros de distribución, 1, 2, 3 y 4, con sus respectivas demandas, por eso está aquí la demanda, ¿verdad? Esta es 110, centro de distribución 2 sería 120, 130 y 120 al centro de distribución 4. ¿Qué voy a poner en todas las tablas acá? Pues son los costos, ¿ya? Los costos. Y recuerden que la planta ficticia siempre son sus costos de cero, ¿ya? ¿Qué pasa del lugar donde yo no puedo enviar de la planta 1 al centro de distribución 2? No le pongo nada. Vamos a resolverlo por el método de la esquina noroeste. En el archivo que les voy a subir a la plataforma, donde está el ejemplo, ¿verdad? Que estamos viendo, abajito les he puesto un cuadrito de cómo resolver
las restricciones, los diferentes tipos de restricciones para cada uno de los métodos. Por ejemplo, cuando una ruta no es permitida, dice, ese es un tipo de restricción. Para el modelo que estamos viendo, que es el método que estamos viendo, esquina noroeste, dice, no se coloca un valor. ¿Ya? Es lo que hemos hecho acá. No coloqué el valor. Y si casualmente esa esquina queda como una esquina noroeste, lo que se hace es pasarse a la derecha de la tabla. ¿Ya? En este caso sería al que tiene el valor de 6. Eso aquí está descrito por si ustedes los métodos se les olvida. Aquí está, mire, y se da prioridad al norte. Dice siguiente casilla a la derecha. Ya lo vamos a ir viendo a la hora de resolver. Pero la tabla aquí está donde yo no le he puesto nada. ¿Sí? Sin embargo, aquí hay unas restricciones que hay que tener muy pendientes. ¿Ya? Una dijimos que era la restricción de x23 es menor o igual a 30. La voy a colocar acá. x23 debe de ser menor o igual a 30. Esa restricción yo la tengo que tener en mente. Por eso la voy a anotar. Ya les voy a decir por qué. Y la otra era x31 mayor o igual a 40. x31 mayor o igual a 40. ¿Por qué las tengo muy pendientes? Primero, porque si tengo una restricción que dice que es menor o igual a 30, si acaso en la esquina noroeste llega un momento en que ahí queda en la casilla 2,3, ¿ya? Yo tengo que tener claro que solo le puedo dar 30, aunque tenga más para dar y aunque me pida más, ¿sí? Normalmente lo que se hace es darle lo más que se puede. Pero como yo tengo una restricción de menor o igual a 30, tengo que tener bien pendiente esas restricciones a la hora de estar haciendo la herramienta. Porque si llega casualmente a quedar la esquina noroeste en el punto donde está el centro de distribución 2, la planta 2 y el centro de distribución 3, que es X23, aunque me pida más o yo tenga más para dar, solo le voy a dar 30. ¿Por qué? Porque solo eso me está pidiendo. Por lo tanto, no le puedo dar más. Entonces, esa la debo de tener en mente. Todos los que son menores o iguales. ¿Ya? Y cuando son mayores o iguales, ¿qué pasa? También lo debo de tener muy pendiente, pero lo primero que debo de hacer en todo el ejercicio es dar esa cantidad. Si me está diciendo que x31 debe de ser mayor o igual a 40, me está diciendo que lo mínimo que le debo de dar es 40. O sea que le tengo que dar 40 o más. Pero como el método de esquina noroeste no me garantiza que voy a pasar por 3,1, ¿qué tal si no paso? Si no me queda ninguna esquina cabal ahí, no le voy a dar nada. Entonces, aunque resolví el modelo, está malo, no cumplí con una restricción. ¿Qué es lo que voy a hacer en esos casos? El primer paso que voy a hacer es, cuando yo tenga una restricción mayor o igual, lo primero que voy a hacer es dar esa cantidad, los 40, lo mínimo. ¿Ya? Si después me vuelve a salir, no importa, le puedo volver a dar, porque él me está diciendo, deme 40 mínimo. Pero si yo al inicio le doy los 40 mínimo, yo ya garantizo que al menos los 40. Si ya después no queda otra vez en la esquina, pues no le doy, ¿verdad? Pero ya le di los 40. Entonces, el primer paso cuando yo tengo una restricción mayor o igual, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a dar los 40. Entonces, ¿cuál es 3,1? Sería de la planta 3. Voy a tenerlas en mente ahí. De la planta 3 al centro de distribución 1, al nomás iniciar, yo ya le voy a dar 40. ¿Por qué? Porque me está diciendo que le debo de dar mínimo 40 y como yo no sé si algún día voy a pasar por ahí, ¿verdad? Al resolver el ejercicio, mejor se los doy ya. Le voy a dar 40 a un costo de 1. Eso igual lo dice acá en esta tablita que les he puesto.
Mire, cuando son mayores o iguales, mire, se asigna inicialmente la cantidad menor, en este caso es 40, y luego se trabaja el problema con normalidad, sumando un nuevo posible suministro. Si acaso le vuelvo a dar, no hay ningún problema, porque me dice dele 40 mínimo, pero al inicio lo que yo debo de hacer es garantizar esos 40 como mínimo. ¿Ya? Si yo no lo hiciera, puede ser que hice todo el método y nunca me topé con eso y no le di nada. Y usted cree que la tiene buena, pero lo tiene mal. ¿Por qué? Porque el modelo no cumple una restricción, que era darle 40 mínimo. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo le estoy dando 40 a un costo de 1 y por lo tanto tengo que hacer el ajuste de las demandas y de la oferta. La planta 3 que tenía una capacidad de 160 ya no, ¿verdad? Porque ya di 40, ahora solo tengo 120. Y esta que tenía una demanda de 110, ya no es 110 la demanda porque ya me dieron 40, mi nueva demanda es 70. Verifique siempre si va correcto. ¿Cómo lo va a hacer? Sume estos. 440 dice ahí, mire aquí abajito. Usted lo va a hacer ahí sumando. Y acá, ¿cuánto da esto? 440. Está exacto. Y ahora sí empezamos esquina noroeste. Nos vamos acá. Y esto es similar a como hemos venido trabajando, con excepción de algunos casos que ya va a ver lo que va a pasar. Esquina noroeste, ¿ya? Planta 1, el centro de distribución 1. Le vamos a dar. No hay ninguna restricción ahí. La planta tiene 120 para dar, pero el centro de distribución tiene solo 70, requiere. Por lo tanto, solo le voy a dar los 70 que me está pidiendo. No le voy a dar más. Le voy a dar 70 a un costo de 2. ¿Qué va a pasar? Que el centro de distribución 1 va a desaparecer porque ya cumplí con toda su demanda y la planta 1 va a reducir su capacidad porque ya di 70. Voy a construir una nueva. Me voy a traer, bueno, esto y esto. Centro de distribución 1 desapareció, pero la planta 1 que tenía 120, como di 70, ahora solo voy a tener 50. Si yo sumo estos, me da 370 y si yo sumo estos, me da 370. Estamos bien. Miren lo que pasó aquí. Esquina noroeste es esta. Como no está permitido la planta 1 al centro de distribución 2, ¿qué es lo que me dice la teoría? Pues pásese siempre manteniendo el norte, pero a la derecha. Entonces, la esquina noroeste va a ser esta. ¿Ya? Planta 1, centro de distribución 3. ¿Tengo alguna restricción? No, ¿verdad? Esta es del 3 al 1. No es lo mismo del 1 al 3 que el 3 al 1. Por lo tanto, yo le voy a dar de la planta 1 al centro de distribución 3. ¿Cuánto tiene la planta 1? Tiene 50. Y el centro de distribución 3 me pide 30. ¿Ya? Pero como solo tengo 50, 50 le voy a dar. Le voy a dar 50 a un costo de 6. 50 a un costo de 6. ¿Qué va a pasar? Que la planta 1 va a desaparecer porque ya di toda su oferta. Y el centro de distribución 3, que tenía una demanda de 130, ya solo va a tener de menos 50, 80. ¿Ya? Voy a copiar esto. Bueno, ya no está la planta 1. Voy a copiar esto. Dijimos que desapareció la planta 1, pero el centro de distribución 3, que tenía 130 y como le dimos 50, ahora solo tiene 80. Sumo 320, sumo 320. Estamos bien. Esquina noroeste. Planta 2, centro de distribución 2. No hay restricciones de nada ahí. Le vamos a dar lo más que podamos. Planta 2, centro de distribución 2. La planta 2 dice que tiene una capacidad de 150, pero el centro de distribución 2 tiene 120 de lo que me está pidiendo. Le voy a dar
los 120, porque tengo más capacidad. 120 a un costo de 4. ¿Ya? 120 a un costo de 4. ¿Sí? Por lo tanto, va a desaparecer el centro de distribución 2. ¿Sí? Y esta va a cambiar la planta 2. Voy a copiar esto acá y voy a traerme esto. La planta 2 que tenía 150, pero como di 120, me va a quedar a 30, ¿no? Sumo 200, 200. Estamos bien. Planta 2, centro de distribución 3, esquina noroeste. Planta 2, centro de distribución 3, no hay ninguna restricción de ese. Ah, sí, ¿verdad? 2 o 3. ¿Sí? X23. ¿Qué debe decir? Que le debo de dar 30 lo máximo. ¿Y cuánto tengo para dar? 30. Pero eso es casualidad. No necesariamente quiere decir que usted va a tener 30 y cabal lo que va a dar. ¿Qué sucede si yo tuviera más? Imagínense que usted aquí tuviera 50 y esto fuera 100. ¿Ya? Pero la restricción me está diciendo que la planta 2 y el centro de distribución solo le puedo dar 30. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le doy solo 30. Pero como la planta 2 va a seguir porque va a seguir teniendo ahí una de 20 y el centro de distribución va a seguir porque aquí va a tener siempre 70, no los puedo eliminar, ¿verdad? Ni la fila ni la columna. Lo que va a pasar es que esta donde yo ya di, los 30, que es lo máximo, me va a quedar como que una zona donde ya no puedo dar, como que ya no puedo suministrar, ¿sí? Es decir, imagínense que esto es así. Entonces yo ya le di al centro de distribución, le voy a dar 3, le voy a dar de la planta 2 solo los 30. Entonces aquí me quedaría, digamos, 20 y aquí me quedaría 70, pero yo no los puedo borrar. Lo que voy a hacer es que como ya lo di lo máximo, lo dejo en blanco. ¿Por qué? Porque eso me garantiza que ya no le vuelva a dar. Y en la siguiente me voy a ir a la derecha, que sería este. ¿Ya? Y este quedaría en blanco. ¿Ya? Pero ya le di los 30 anteriormente. Casualiza que en este ejercicio me quedó así, de 30. Casualiza, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, eso también lo dice en la tablita aquí. Mire, cuando es menor o igual, le dice, si es seleccionada, se asigna la cantidad mayor. Y se continúa, en el caso de seguir, ¿verdad? Como una ruta no permitida, es decir, la dejo en blanco. Si yo doy los 30, que es lo máximo, y todavía siguen ahí, porque no puedo borrar fila ni columna, porque todavía hay capacidad y oferta, continúo, pero esa la pongo como una ruta no permitida, es decir, la pongo en blanco. Y continúo todo como lo hemos venido trabajando a la derecha y de ahí normal. ¿Ya? En este caso, casualizó que nos dio 30. Entonces yo de la planta 2 al centro de distribución 3 le voy a dar 30 a un costo de 1. ¿Ya? Y casualmente se me va a borrar todo esto, ¿no? Y desaparece esa. Entonces yo acá solo voy a poner esta y estas. Pero el centro de distribución 3 que tenía 80, ahora ya no tiene 80 porque di 30, son 50. Si yo sumo 50 y 120, 170 y 170, vamos bien. Lo mismo, ahora vamos a esquina noroeste, planta 3, centro de distribución 3. La planta me tiene una capacidad de 120, pero me está pidiendo 50. Le voy a dar 50 a un costo de 2. Planta 3, centro de distribución 3, 50 a un costo de
¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que entonces el centro de distribución 3 va a desaparecer porque ya di toda su demanda, ya suplí toda su demanda y me queda esto. Pero la planta 3 ya no tiene 120 sino que 70, ¿no? Y ahí suma 120, 120. Cuando ya tengo solo una columna o solo una fila, ya no es necesario hacer esquina noroeste ni nada de eso, sino que de la planta 3 al centro de distribución 4 voy a dar, y de la planta ficticia voy a dar al centro de distribución 4. La primera era 70 a 6 y 50 a 0. 70 un costo de 6 y 50 un costo de 0. Preguntas de examen que yo les hago cuando les pongo un ejercicio es, ¿cuál sería, hay alguna planta con demanda, hay alguna planta con capacidad con holgura o hay algún centro de distribución con una demanda insatisfecha? ¿Ya? En este caso, ¿qué es? Es una demanda insatisfecha, ¿verdad? ¿Cuál es el centro de distribución con demanda insatisfecha? ¿Cuál es? El 4, el que queda la planta ficticia. ¿Ya? Esa es la demanda insatisfecha, porque en el ejercicio y matemáticamente me dice, mire, de la planta ficticia le va a dar 50 al centro de distribución 4, pero en la realidad esa planta no existe. No hay una capacidad que alguien me haga 50.000 unidades. Entonces, en la realidad, con esta metodología, el centro de distribución 4 queda con una demanda insatisfecha. ¿Ya? Bueno, sigamos. Vamos a tomarnos quizás hasta las 8:10 porque la idea era explicar el otro ejercicio. Bueno, el mismo ejercicio, pero lo vamos a resolver por el otro método, solo para que vean algunas cosas. El otro método es aproximación de Vogel. Ya explicamos uno, pero aquí cambian algunas cosas porque es lo mismo con las restricciones y que la demanda no es igual, ¿no? Que la oferta. Siempre hay que tener pendientes las restricciones, que son las que tenemos que tenerlas pendientes siempre. La diferencia acá es que donde hay una ruta no permitida, por ejemplo, de la planta 1 al centro de distribución 2, yo le voy a poner una letra M. La letra M lo que representa es un número alto. ¿Ya? Haga de caso que es 1000 o 10.000, no sé, cualquier número alto. No especifica un número exacto cuál, pero es un número muy alto. ¿Cuál es el objetivo? Si ustedes se fijan, esta metodología siempre va buscando los costos menores. Por lo tanto, el hecho que tenga una M significa que nunca lo vamos a tomar. ¿Ya? Entonces, todas aquellas rutas que no son permitidas se trabajan con letra M. ¿Ya? Y lo otro, siempre tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Si es una restricción X, en este caso menor o igual, estar pendientes por si acaso se cruza a través del Vogel, yo solo le voy a dar 30 como máximo. Y si hubiera igual, ¿verdad? Que en la otra metodología, la diferencia es que en la otra yo lo dejaba en blanco. Aquí no. Si acaso me sale X23 y le tengo que dar los 30, pero sigue existiendo oferta y demanda, ¿qué es lo que debo de hacer? Ponerle una M y seguirlo trabajando como tal. Porque la M representa un número alto. ¿Ya? Lo mismo que hicimos acá del X31 de dar al inicio los 40, siempre también lo debo de hacer acá. ¿Sí? Por eso esto lo vamos a hacer primero. Siempre se hace.
dar, ¿sí? De la planta 3 al centro de distribución 1 le vamos a dar los 40 que me están pidiendo. Porque es eso o más. ¿Hola? Si esto fuera la letra, x23 igual a 30, por ejemplo. Sí, al inicio le da los 30, ¿ya? Pero sí le pone una m para ya no volverle a dar. Eso también está aquí. Cuando es igual, si la restricción es igual, se asigna inicialmente la cantidad y luego se trabaja. Ah, bueno, pues estamos viendo el método de aproximación de Vogelberg. Ese es el que estamos viendo. Se asigna inicialmente la cantidad y luego se trabaja el problema con no permitida, es decir, con una M. En el otro, lo que hace es ponerle en blanco, en el otro método. ¿Ya? Veamos. Entonces, ya dimos eso y lo mismo, voy a aplicar aquello, ¿no? Esto me quedó 120 y 70. ¿Ya? Esto es lo mismo que hicimos en el anterior, de quitarle los 40 y los 40 porque es de rigor primero. ¿Ya? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que ya hicimos en el ejercicio que ya explicamos anteriormente, ¿no? La penalización. ¿Qué dijimos que era la penalización? Es la diferencia entre los dos números menores. ¿Cuál sería acá la penalización? ¿Ah? 1, 0, ¿quién da más? 1, dicen por ahí, 1. Aquí, ¿cuánto sería? 1, 4, 3, ¿quién da más? 2. Es 4, son los dos menores, no se olviden que ahí hay un 0, ¿va? 0 y 4, 4. 0 y 1, ¿verdad? 1. Aquí sería 3, ¿verdad? Aquí sería 1. Recuerden que la M es un número altísimo. 2, ¿verdad? 1, 0. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar el mayor. ¿Ya? La mayor de las penalizaciones. En este caso es 4. La mayor de las penalizaciones es este. Y luego de toda la columna o la fila, el menor costo. En este caso 0. En Vogel, lo primero que usted va a dar es el ficticio, porque él se enfoca en los costos menores. Entonces, casi siempre Vogel lo primero que va a dar es el ficticio. De la planta ficticia al centro de distribución 2, le voy a dar ¿cuánto? Planta ficticia tiene 50, este me pide 120, le voy a dar 50 a un costo de 0. Si se fijan, ya ahí ya cambió la respuesta respecto a la anterior. El centro de distribución con demanda insatisfecha en este tipo, en este método, es el centro de distribución 2. ¿Ya? Y tiene lógica cuando ve que los costos son los más elevados, 4 y 5. De ahí todos, si se fijan, tienen costos de 1, 2, 1, 2. Este todavía tiene un 3, que es todavía menor al 4 y el 5. Por lo tanto, él se enfoca en eso. Bueno, ya pasó la planta ficticia, por lo tanto, yo solo voy a copiar esto y esto, ¿no? Vamos a borrar esto. Las penalizaciones también. Y acá en el centro de distribución 2, como le di 50 ficticias, ¿verdad? Ya no es 120, sino que esto es 70. Sumo estos y me da 390, sumo esto y me da 390. Estamos bien. Lo mismo, penalizaciones. 1 y 2, 1, ¿verdad? 1, 1, 1, 1, 2, ¿verdad? Y 1. 2 es la mayor, son todos estos. Costo menor, 1. ¿Qué pasa ahí? Mire, planta 2, centro de distribución 3. Hay una restricción que dice que de X23
solo puedo dar menor o igual a 30, es decir, 30 lo máximo. Por lo tanto, la planta 2 al centro de distribución 3, yo solo le voy a dar 30 a un costo de 1. ¿Y qué pasa? Que la planta 2 tenía 150, ahora va a tener 120, y que el centro de distribución 3 que tenía 130 va a tener 100. Por lo tanto, siguen existiendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a copiar todo esto, pero de 2 a 3 yo ya no puedo dar, porque me decía que era máximo 30. Por lo tanto, este 1 se convierte en M, para que yo ya no le dé, porque eso representa un número muy alto. Saco las nuevas penalizaciones. Sería 1, 1, 4. Recuerden que M es un número muy alto. 1. ¿Cómo no? Ya lo vamos a corregir. Gracias. 1, 1 y 1. La demanda, decíamos, ¿no? Que la planta 2 tenía 150, pero le dimos 3, va a tener 120. Y el centro de distribución va a tener 100. Si yo sumo estos, me da 360. Y si sumo estos, 360. Ahí estamos. 4. Entonces voy a dar este. Costo menor. Quiere decir que de la planta 3 al centro de distribución 3, yo le voy a dar 120 es la capacidad, pero me está pidiendo 100. Yo le voy a dar 100 a un costo de 2. ¿Qué va a pasar? Que el centro de distribución 3 va a desaparecer. Entonces vengo acá. Borro las penalizaciones. Y la planta 3 ya no tiene 120, sino que solamente 20, ¿no? Sumo esto, 260, sume esto, 260. Penalizaciones, 1, 1, 1, 1, 1, 4. Este es el menor. Planta 3, centro de distribución 1. Planta 3, centro de distribución 1. Mire, me volvió a salir. Pero no hay ningún problema. Aunque yo ya le había dado 40, le puedo volver a dar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dice que debe de ser mayor o igual a 40. Pero yo no sabía que me iba a topar con eso. ¿Ya? Podría ser que nunca hubiera quedado ahí. Pero como estaba la restricción, por eso se lo di antes. Entonces eso se lo voy a sumar. Si la planta 3 dice que tiene 20 y centro de distribución quiere 70, yo solo le voy a dar 20 a 1. Por lo tanto, aquí le voy a dejar 60 a 1. ¿Ya? Y me va a desaparecer la planta 3. Solo vamos a sacar este y esto, ¿no? Desapareció la planta 3. Sí, desapareció la planta 3. Pero el centro de distribución 1 que tenía 70 ahora tiene 50. Voy a borrar penalizaciones. Sumo acá 240, sumo acá 240. Estamos bien. Penalizaciones 1. ¿Cuánto sería acá? M menos 4. M es un número bien alto. Por lo tanto, eso es M menos 4 la penalización. ¿Cuál es la penalización acá? 1. ¿Cuál sería acá? 1. Y aquí 1. ¿Cuál es la penalización mayor? M menos 4, porque M es como, por ejemplo, 1000. 1000 menos 4, 996. Entonces esa es la que selecciono. Selecciono esta y el número mayor es el 4. El menor, perdón, es el 4. Por lo tanto, de la planta 2 al centro de distribución 2, ¿cuánto le voy a dar? Ya vamos a terminar. Dice que tiene 120, pero requiere 70. Yo solo le voy a dar 70 a un costo de 4.
¿Qué va a pasar? Que va a desaparecer el centro de distribución 2. Esto lo voy a poner por acá. Borro las penalizaciones. Desaparece esto, 70, y la planta 2 era, ¿no? Ya no tiene 120, sino que 50, porque dice 70. Sumo 170 y 170, ¿ya? Penalizaciones, 1, 1, 1 y 1. ¿Cuál voy a escoger? Al azar. No necesariamente quiere decir que les va a dar la misma respuesta. Cuando surge esto en un examen, yo lo que hago es que lo resuelvo por todos los métodos posibles. Y cualquiera que usted se haya ido media vez lo haya hecho bien, lo va a tener bueno. Mi consejo es busque aquellas opciones que le dan los costos menores. Aunque dice la teoría y los libros que es al azar, no siempre da lo mismo, ¿ya? No siempre. Yo ya lo he corroborado. Entonces, mi consejo es tome, por ejemplo, una donde se vaya al menor costo. Por ejemplo, si toma esta, va a escoger el costo 2. Si toma esta, también el costo 2. Yo escogiera cualquiera de esas dos. Porque si usted toma la de abajo, va a escoger el costo 3. Y si toma esta de acá, va a escoger el costo 3. Mi consejo es tómelas porque lo que quiero yo siempre es dar lo más que pueda al menor costo, ¿ya? Pero cuando es así al azar, hágalo al azar. Yo creo que esto ya es igual al ejemplo que vimos en la anterior, ¿verdad? Para no explicárselo porque también ya los veo afligidos, ¿verdad? Que ya son las 8:10. Aunque yo los molesto, ayer los estaba molestando y les decía, ustedes pagan, les decía yo, por la clase, están pagando mensualmente, les decía. Y en el horario dice a las 8:20, les decía. Cuando van al cine, no se salen antes de la película, ¿verdad? Porque han pagado por la película. Entonces ustedes podrían exigir, vámonos a las 8:20, ingeniero, y hagan de caso que esa es la película, ¿verdad? Pero bueno, no, aquí pueden seguir, creo yo, con el ejemplo que hemos visto. Lo único que va a faltar es seguir con las asignaciones. Cuando ya solo tengo una columna o una fila, ya no es necesario sacar nada de penalizaciones, multiplico, ¿verdad? Y sumo. Y lo último que les puedo pedir en un examen es que me hagan el diagrama de red de solución, ¿ya? Es decir, eso lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que solo van a poner los nodos de dónde a dónde doy, ¿ya? Ahora, yo lo que hago a veces en el examen es que no le pido los dos métodos, solo le pido uno. Es sorteado, a algunos les toca de esquina noroeste, a otros Vogel, ahí al que sea, ¿no? Porque el problema es que les voy a poner un ejercicio de esto y un ejercicio del otro tema que veamos la otra semana. Entonces, lo más seguro es que viene uno así completo como este y otro, que el otro ya van a ver que es bien fácil también. Así que, nada más. Bueno, solo termino de... Buenas noches, le escucho. Sí, eso lo únicamente mencionarle que el diagrama de red de solución no lo explico No en la le, clase pasada. no lo expliqué. Ah, pues quizás se lo expliqué al otro grupo. Pero si quieren se los explico ahorita. O si no, lo que podemos, o si no, lo que vamos a hacer, se los voy a explicar en la clase que viene. ¿Ya? Por eso no hay ningún problema. Les explico eso y luego les explico el ejercicio. Pero no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Lo que se hace es nada más, si usted, por ejemplo, va a dar, creo que al otro grupo fue entonces que se los expliqué. No sé por qué con ustedes me tardo más. Pero está bueno, creo que ustedes preguntan más que el otro grupo y eso está mejor, ¿no? Porque al final de eso se trata, de preguntar. ¿Ya? Por ejemplo, si esta es la solución y quieren hacer el diagrama, ustedes solo van a dibujar siempre todos los nodos, pero solo van a trazar las rectas del 3 al 1, de la ficticia al 2, del 2 al 3, solo esas arcos van a trazar. ¿Ya? Poniéndole el costo y poniéndole... Ah, pues sí, algo dije de eso, ¿verdad? En la clase pasada lo expliqué, ¿va? Pero lo vamos a volver a hacer si quieren en la otra, o en todo caso les puedo subir hasta un video, porque el problema con ustedes es que no tengo la otra semana, solo tenemos una clase, ¿va? Entonces el otro tema solo un día se los voy a explicar, ¿va? Pero les voy a subir algún video para que lo vean. Bueno, pero vamos a pasar lista. Al menos a los que están acá, los que están en casa,
ahí queda grabado. ¿Va? Al final siempre vamos a salir a 8:20, ¿va? Pero bueno. Grupo B. Uy, esto no va. Esa es la nota. Yo creería que ya casi hoy termino los trabajos del grupo 1, del otro. Ya voy a empezar con ustedes. Pero ahí la mayoría está saliendo bien, 8:50 la menor nota. La idea es medio ayudarles, aunque se ve ahí que están medio chuecos. No estoy evaluando si están bien hechos, porque sí, algunos están mal hechos. Bueno, no, los de ustedes no los he visto, pero al menos el otro grupo así es. Veamos acá, Fabiola Eunice, José Alfredo Andino, Walter Alberto Aquino, Kevin Jeffer. Bueno, a los que están en línea me van a disculpar y no les voy a hacer caso, pero ahí me van a quedar grabados. Lo que pasa es que para que salgan más rápido los que están acá, pero ahí van a quedar grabados ustedes o pónganle presente. Kevin Jefferson Arevalo, Diego Alexander Baños, Luisa Guadalupe Barrientos, Rebeca Daniela Batres, Edwin Ernesto Caballero, Andy Alessandro Serna, Juan José Chávez, Joven Ernesto Cruz, Catherine Madaí Cruz, René Isaías Gerazo, Natalie Vanessa Escobar, Douglas Stanley Figueroa, Eliseo Godoy, María de los Ángeles González, William Alexander Granados, Génesis Daniela, Óscar Adolfo Herrera, Luis Felipe Herrera, Gilma Yamilet Lemos, Brian Josué Lira, Ángela Michelle, Wilfredo José Magaña, Rafael Alejandro Magaña, Marlon Alexis Martínez, Israel Melgar, Susana Mena, Jennifer Mendoza, Josué Mendoza, Josué Israel, Juan Enrique Mendoza, Gerardo Rafael Morales, Luis Enrique Morán, Eduardo Javier Mundo, Jennifer Alexandra Nájera, Néstor Peña, Pedro Pérez, Jennifer Pleites, Edwin Ruano, Catherine Solano, Luis Jairo, Walter Alexis, Darlene Judith Vanegas, Darlene Priscila Nicole, Xiomara Patricia Vázquez, Marvin Rafael, Natalie Melissa. Ahí está. Bueno, feliz noche, que les vaya bien. Adiós, que les vaya bien. Adiós. Adiós. Los que están en línea, no sé si hay alguna pregunta o algo. Ahí en la asistencia. Adiós, que les vaya bien. Buenas noches. La asistencia con ustedes ahí me queda guardada. ¿Quién era usted? Saber, va. Nadie sabe ahí. No sabe usted. Pregunta. Si no, ahí se la pone usted. Feliz noche, cuídense. Buenas noches.